Jacobo Wong. Jacobo es un tipo que yo quiero mucho, es un tipo que yo aprecio mucho, es un muy buen amigo que conocí justamente en este medio. De hecho, Jacobo fue el primer creador de contenido que yo conocí cuando me empecé a dedicar a YouTube. En ese entonces, yo conocí a Jacobo cuando estaba en carrera, los dos estábamos estudiando en el TEC de Monterrey. Jacobo es 2 años o 1 año, creo que es 1 o 2 años más grande que yo, y él estaba estudiando su carrera de comunicación y yo estaba estudiando mi carrera de ingeniería de software. Y en ese entonces yo estaba ya haciendo videos y Jacobo también tenía ya rato haciendo videos. Primero tenía un canal que me acuerdo que se llamaba Jacobo con 3 As, me acuerdo. Ese fue el primer canal de Jacobo Wong. Y cuando Jacobo empezó a hacer videos, yo también tenía muy poco tiempo de haber empezado y no conocía a nadie de Monterrey que estuviera haciendo lo mismo. Yo me acuerdo que me topo a Jacobo y dije, este vato habla muy parecido a mí, o sea, este güey tiene que ser de Monterrey. Y ya viendo ciertos videos de dónde grababa, me empiezo a dar cuenta que incluso vivíamos muy cerca, ¿no? De mi casa de la infancia. Entonces siempre tuve a Jacobo ubicado como el güey de Monterrey. En ese entonces vivía en San Pedro. Y siempre lo tuve ubicado como el vato que también hacía videos. Entonces yo dije, seguramente en algún momento me lo voy a topar, ¿no? Porque según yo en sus videos había dicho que estaba en el TEC de Monterrey y sabía que él me conocía. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces me acuerdo que estaba un día caminando en el TEC de Monterrey en la antigua biblioteca, que hoy en día si vas al campus Monterrey es hermoso. La neta es que han hecho un gran trabajo y se ve mucho más cabrón de cómo se veía cuando yo estudiaba. Pero me acuerdo que era como un pasillo techado que cruzaba la biblioteca y conectaba aulas 3, si no me equivoco, con aulas 4 y 7, que eran las otras, y estaba yo yendo a mi clase de alemán, si no me equivoco, y tenía prisa, y en eso que voy corriendo a mi clase de alemán, me para Jacobo y me dice, hey, Roberto, ¿qué pedo? Tú haces videos, ¿verdad? Y esa fue la primera interacción que tuve con Jacobo, y fue la primera persona que conocí yo en el mundo de YouTube, y fuimos de los primeros en Monterrey en empezar, ¿no? Creo que hubo también gente que empezó en Monterrey por esas épocas, pero esa fue la primera persona que yo conocí. Y siempre me trató muy bien, la verdad es que siempre se me hizo un muy buen pedo. En ese entonces Jacobo tenía un canal mucho más posicionado que yo. Yo no había encontrado mi estilo, yo no había encontrado mi audiencia, y Jacobo lo encontró mucho antes que yo. Él tenía un estilo mucho más directo de comunicar, obviamente por su carrera de comunicaciones y porque él es una persona en general mucho más extrovertida, que para él el salto a la cámara fue un salto muy natural porque él estaba estudiando precisamente cómo comunicar. Yo no tenía experiencia comunicando, entonces para mí ese brinco de aparecer en cámara y saber comunicar fue muy, muy difícil y me tardé muchos años. Entonces Jacobo despegó muy rápido y la neta es que hacía muy buenos videos. Él contaba historias, obviamente a veces historias que eran inventadas o le metía ahí mucha crema a los tacos, pero hacía muy buenos videos. Entonces desde ahí empecé a conocer a Jacobo y siempre me trató muy chido, o sea, a diferencia de otros youtubers que a lo mejor pueden existir, que tienen muchos números y que se crecían mucho, Jacobo la neta es que no, siempre me trató a toda madre, siempre fue bien alivianado y eso siempre lo aprecié, la neta, desde el día 1 que lo conocí. Después Jacobo empieza a crecer, saca su canal Jacobo Wong y yo me acuerdo que el vato me recomienda, o sea, quizá algunos de ustedes no sepan, pero mucho antes de Creativo, mucho antes de cosas, mucho antes de que quizá hayan visto alguno de estos videos, Jacobo me recomienda en uno de sus videos donde él publica. No estoy seguro si hacía noticias diarias como hoy, pero sí subía como unos 2-3 videos a la semana y me recomienda y me llega mucha gente. Y en ese entonces, como yo no estaba muy seguro si quería ser youtuber o no, honestamente no estaba muy seguro, me estaba tomando la carrera de youtuber como algo muy experimental, no lo compartía, muchos de mis amigos no sabían, mis papás no sabían, entonces en ese entonces como que estaba en un limbo entre realmente querer dedicarme a esto, ¿no? Entonces Jacobo me recomienda y me acuerdo que mi primera acción fue, ¿sabes qué? A la chingada, voy a poner en privado muchos videos porque ni siquiera estoy seguro que quiero recibir mucha atención. Y me acuerdo que me dio mucho coraje el siguiente día porque dije, qué pendejo, la neta desaproveché este empuje que me estaba dando este güey, que en ese entonces tenía mucho más suscriptores que yo, y estamos hablando también de una época en YouTube muy diferente, o sea, quizá algunos de ustedes no se acuerden, pero antes existía un ranking de canales de YouTube y yo me acuerdo que para estar en el top, no sé, en el top 10 probablemente tenías que tener unos 20,000, 30,000 suscriptores y con eso eras de los top 10 canales de México en ese entonces, ¿no? Entonces en ese entonces quizá Jacobo a lo mejor tenía unos 10,000, 12,000 suscriptores, yo tenía como 2,000, 3,000 y era una diferencia considerable, entonces siempre lo aprecié. Pasa el tiempo y la neta es que tuvimos siempre un buen cotorreo y eventualmente llegamos al podcast Cosas, que el podcast Cosas se dio porque yo lo invito a Creativo. De hecho yo lo invito a Creativo a uno de los primeros capítulos, cuando a mí se me ocurre lanzar el podcast Creativo de esa primera camada de invitados que fueron
3 o 4 que invité, Jacobo estaba ahí presente. Entonces Jacobo le cae, grabamos un podcast y sale muy bien y el podcast le va bastante bien. Y siempre me gustó la manera en la que yo me desenvolvía con Jacobo, porque creo que es un contraste muy interesante de personalidades. Y creo que, abordando tu pregunta, creo que eso es lo que genera muchas críticas, que a lo mejor están acostumbrados a un cierto estilo de persona, quizá más callado, más tímido, más introvertido, y una persona que no es así choca mucho. Sin embargo, creo que desde el punto de vista del entretenimiento eso es lo mejor que te puede pasar. A mí me ha hecho muchísimo crecer esa interacción con Jacobo, y desde el podcast cómo se puede ver. Entonces, para mí es un proceso de estar también estirando la liga, comunicando de distintas maneras, y no quedándome en un mismo estilo o en una misma caja. Y para mí eso representa esta relación estrictamente en cuestión laboral con Jacobo Wong. Un reto en el sentido de que de cierta manera es comunicar con otra persona distinta, con un estilo distinto, y eso para mí lo vuelve bastante interesante. Ese capítulo creativo le fue muy bien. Después lo vuelvo a invitar como unos 3 años después, yo creo. Y en ese entonces yo ya estaba abandonando YouTube. En ese entonces ya estaba subiendo muy pocos contenidos. Había abandonado prácticamente la carrera de YouTube. Subía solamente creativos cuando se me hinchaba. Y en esa época le cae Jacobo. Y yo estaba pensando en volver a ser creativo. Yo había abierto una agencia de contenido y era director creativo. Y tenía muchas ideas que quería implementar en ese podcast. Sin embargo, pues es un pedo tener un podcast de invitados. Quizá a lo mejor no parezca, pero sí es un pedo tener un podcast de invitados. Hoy en día ya tengo distintos formatos que me hacen o que me permiten que no todos mis capítulos sean con invitados, lo cual a mí me aligera bastante la carga y me vuelve este proyecto mucho más disfrutable, como este formato, como el tren, como los capítulos de Mateus, como los de Héctor, por ejemplo. Ese tipo de formatos a mí me brindan un descanso, porque tener un podcast con invitados es un pedo, porque no puede ser repetitivo, porque tienes que estar empatando agendas, tienes que estar buscando gente interesante y eventualmente la gente se acaba, ¿no? Entonces en ese entonces no sabía cómo iba a volver con creativo y no sabía cómo iba a conseguir a tantos invitados, porque otra vez esa época YouTube todavía no estaba tan desarrollada y mucho menos en Monterrey. Entonces Jacobo me propone hacer un podcast, dice, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y se nos ocurre la idea del podcast Cosas. Esto pasó en una peda que me lo topo en diciembre. Yo andaba hasta la madre, le doy una nalgada a Jacobo, que iba pasando y ya como que cotorreamos y me dice, oye, salió muy bien creativo, deberíamos hacer un podcast. Y yo le dije, no digas más, yo jalo. O sea, justamente es lo que estaba buscando, una excusa para poder hacer un formato consistente. Y esto fue finales de año, la siguiente semana nos juntamos, grabamos el piloto, ese piloto no salió, pero otra vez nos volvimos a juntar varios días después y en enero del 2020 es donde lanzamos el podcast Cosas. Y tú puedes ver el podcast Cosas y puedes ver una evolución tanto de Jacobo como yo a la hora de desenvolvernos en este formato. Y eso es algo que valoro un chingo. También en ese momento yo di un brinco económico muy fuerte en el sentido de que le invertí bastante equipo, o le invertí, bastante dinero en comprar equipo. Antes del podcast Cosas yo grababa con GoPros y esas GoPros eran GoPros viejitas, no se veía muy bien. Y eso para mí fue la excusa de decir, a la chingada, voy a grabar 50 capítulos, aquí vale la pena meterle lana al estudio porque como quiera también quiero regresar creativo. Y para mí esa temporada 1 del podcast Cosas fue una de las mejores temporadas, de las mejores cosas que he hecho. Experimentamos inclusive con storytelling, con distintos villanos, metimos una piedra ahí que era como un villano y fue algo bien chingón. Después el podcast obviamente se empieza a volver repetitivo, grabar tantas semanas seguidas que una persona eventualmente caes en un ciclo y te acabas desesperando y te ciclas. Pero creo yo que el balance que hoy en día estamos encontrando es un balance bien chingón, porque hemos encontrado una manera de revivir el podcast Cosas, de meternos en un proyecto que nos emociona a los dos y que es nuevo para los dos, y al chile me da mucho gusto compartirlo con él. O sea, la neta es que es un proyecto que si yo lo hubiera estado haciendo solo no sería ni siquiera la mitad de entretenido, porque la neta es que yo no voy por la vida mentando madres, y Jacobo tampoco, ¿verdad? Pero en el tema del entretenimiento él lo entiende muy bien y a veces se le bota un poco la canica, pero eso es lo que vuelve el formato y el equipo interesante. En cuestión específica, por ejemplo, de Amor FC, que definitivamente tuvimos ciertos problemas con ciertas personas y definitivamente hubo acciones que no debió haber hecho Jacobo y lo dijimos y lo abordamos en su momento, pero era el entendido desde un principio. O sea, somos como el yin y el yang. O sea, él es esa parte mucho más explosiva que yo y eso es lo que genera una interacción bien chingona en donde tenemos las dos partes o los dos polos, ¿no? de esta ecuación, y
por eso me gusta bastante trabajar con Jacobo. Aparte de que es un güey extremadamente trabajador, es una de las personas más trabajadoras que yo conozco. De verdad, Jacobo trabaja bastante, sube videos todos los días, de lunes a viernes, y también sube podcast el sábado, que es una locura. No saben la cantidad de trabajo que es grabar un video todos los días de noticias. Aparte son videos que tienes que investigar antes para poder subirlos, y esa ética de trabajo es algo que es bien difícil de encontrar con cualquier persona. Entonces, si sumas esa parte de la dinámica que tenemos y lo combinas también con esta ética de trabajo increíble que tiene, es una persona con la que me gusta mucho colaborar, porque sabes que siempre va a estar ahí presente, y aparte es un tipo bien leal, es un tipo que la neta sé que tiene mi espalda como yo tengo la de él, y pues por eso seguimos trabajando con Jacobo Wong, y seguramente va a estar involucrado en más proyectos. Sé que divide a la audiencia, sé que hay gente que no le gusta y que no le gusta, pero hey, mantiene interesante el contenido. Y eso creo que en el mundo del entretenimiento es lo más importante, y también para mí. Me la quiero pasar bien, me quiero divertir, y pues Jacobo, la neta es que siempre me la paso chido con él. Saludos al buen Jacobo, y esa es la respuesta a la primera pregunta.